Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 310 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de talento, espíritu emprendedor y acción humana eficaz. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Historial Académico. Papá, estamos celebrando 6 años de haber grabado nuestro primer episodio. Mire usted, seis 16 de años es marzo. bastante tiempo. Fue, bueno, lo interesante es que no nos hemos saltado ni una semana desde entonces. Ujú. Fue el 16 de marzo del año 2020. 2020 y ese día fue el día que decretaron la cuarentena del COVID aquí en Costa Rica. Ajá, Así ajá. que eso sí se siente como que han pasado muchos años, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, de nuestro diálogo yo no lo siento, pero de la pandemia sí, así es. ¿Cómo has estado? Es, es interesante cómo la distancia temporal que percibimos de unos eventos y de otros, aún de eventos eh, que ocurrieron al mismo tiempo, es distinta. Eso quiere decir que la percepción del tiempo es bastante emocional, ¿verdad? Bueno, Ujú. dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Así Porque yo es. seguiré siendo el cautivo de los caprichos de De tu tu corazón. corazón. Ujú. Pues sí, teníamos el episodio de la semana pasada que se siente más reciente, pero el inicio de la cuarentena se siente muy distante. Sí. Ok, Ujú. entrémosle a este asunto. ¿Cómo le damos? Vamos a ver cómo abordamos esto. Leí un artículo de un autor, eh, no me acuerdo si es norteamericano o australiano, porque a veces me parece que escribe desde Australia. Y eh, él dice, con mucha razón, que por razones demográficas, de edad, de retiro, etcétera, ya se están desapareciendo de las empresas las personas que entraron sin ninguna credencial académica, como se entraba antes a las empresas. Eh, no ha pasado tanto tiempo, ni yo me siento antediluviano, pero vieras que cuando yo estaba en la universidad, había, no sé, creo que era tres o cuatro ingenieros industriales, nada más, ¿verdad? Tres o cuatro ingenieros industriales, no en la universidad, había en el país. Y hoy en día los ingenieros industriales se deben contar por cientos, no tanto como los abogados, pero por cientos. Eso, pues, lo que indica es que ha habido, y eso está claro, registrado por ahí, documentado, comentado, una gran apertura de la enseñanza superior en, en los últimos decenios. La- la- los títulos universitarios eran escasísimos. Yo creo que basta con ver la lista o más bien cómo fueron creciendo, digamos, los colegios profesionales. Los arquitectos eran escasísimos en el país. Todo el trabajo de construcción y tal lo hacían los ingenieros, pero los ingenieros civiles, pero luego empezaron a venir arquitectos y yo recuerdo todavía arquitectos con los que tuve contacto que decían, yo fui el arquitecto número 10 del Colegio de Arquitectos. Bueno, eso ha cambiado mucho. Y entonces, el tema en las empresas es que ahora ingresan muchísimos graduados universitarios y hace unos cuantos decenios eso no era así. Bueno, la gente que ingresó a las empresas a base de eh, aquel esquema que había un esquema de aprendizaje en las empresas. Las personas llegaban
a puestos inferiores y ahí se iban formando, iban escalando y tal y cual. Y en la empresa en que yo empecé a trabajar en 1957, los que ingresábamos éramos bachilleres, bachilleres de colegio y profesionales, a ver si me acuerdo, los profesionales que ingresaban muy de tarde en tarde. Ingenieros agrónomos que eran peritos evaluadores y abogados, nada más. A nadie se le ocurría con un título universitario ingresar a trabajar a una empresa. Eran los tiempos en que los títulos universitarios a lo que encaminaban era al ejercicio liberal de las profesiones y tal. Bueno, el hecho de que por razones demográficas se estén desapareciendo de las empresas porque ya se van, se pensionan, se mueren, eh, las personas que ingresaron como principiantes, le servía a este autor para comentar qué se puede estar perdiendo en las empresas cuando todos los que ingresan con credenciales académicas y ya no ingresan aquellos principiantes y tal. Y entonces, a mí me parece que las cosas que se van perdiendo son, por ejemplo, las siguientes. Bueno, el que ingresa a una empresa mm, sin credenciales, ingresa como aspirante, se llamaba, o como principiante y tal. Pienso yo que tiene que poner de su parte una gran cantidad de energía, de interés, de apego por el puesto, etcétera, porque va a aprender y va a meterse en la organización y va a hacerse útil y va a eh, labrarse a sí mismo la estabilidad en el puesto. Y entonces uno se pregunta si el graduado universitario que llega a trabajar en una empresa no llegará en una posición de suficiencia y dice, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy contador público y dejará de lado todo ese esfuerzo que hacía el aspirante o el principiante de antes para ir eh, ganándose una posición, adquiriendo unos conocimientos, mostrando algunos talentos, estando siempre disponible. Incluso creo que parte de la falta de apego que hay, o sí, de apego a los puestos de trabajo, que parece que es una característica de los millennials. Hoy trabajan aquí y si me ofrecen un puesto en otra parte me voy. Parte de ese apego o de esa inserción que tenían las personas en otros tiempos, hace algunas décadas, se debe pues a la autosuficiencia o al respaldo que da una credencial universitaria, la cual no tenía el aspirante de antes, y el aspirante de antes tenía que recurrir a irse haciendo su palmarés dentro de la empresa para de esa manera ir escalando. Eso desde un punto de vista de la inserción en la organización, de la lealtad con la organización, de la incorporación a la cultura de la empresa, me parece que son características distintivas que tenía el aspirante, el novato de antes, y que no tiene el profesional joven que ingresa ahora en las empresas. Voy a hacer un análisis prospectivo de este tema.
y primero me voy a devolver 80 años en el tiempo, porque esa descripción de el aumento exponencial en profesionales universitarios en la Costa Rica en la que creciste como profesional es el resultado, según don Enrique Obregón Valverde, quien en paz descanse, de la Revolución del 48, que dice él que la verdadera Revolución del 48 fue permitirle creer a un campesino que su hijo podía llegar a ser más que él. Y ahí se generó un, un ecosistema de instituciones públicas eh, para impulsar esa revolución que hizo que aunque la población del país creciera unas 5 veces en el transcurso de esos años, el número de profesionales universitarios debe haber crecido unas 1000 veces, ¿verdad? No sé si 1000 sea exagerado, pero tal vez sí más de 100x, ¿verdad? La proliferación de universidades y demás. Y además, una cultura cuya identidad es graduarse del colegio para ir a la universidad. Hoy en día, más del 50% de los estudiantes que se matriculan en séptimo año no se gradúan. Entonces, el colegio ha resultado ser como un filtro de profesionales, pero de los que se gradúan a la universidad, debe haber un porcentaje significativo que llega a ser profesional. Desconozco ese dato. Entonces, si esa revolución del 48 nos trajo hasta acá, me encantaría hacer el ejercicio prospectivo ahora sí, de imaginarnos a dónde vamos a estar dentro de otros 80 años, que dentro de 80 años ya estamos en el próximo siglo, ¿verdad? Sería el año 2106. Eh, Esperaría, al menos yo, ya estar retirado y descansando por la eternidad, pero habrá una dinámica social en ese entonces, y esa dinámica social podría ser que se esté gestando en esta transición que estamos viviendo hoy en día, donde convergen una enorme cantidad de escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Así es como se describe, cómo se caracteriza una crisis. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a resultar de esto? Es muy difícil pronosticar. Entonces el ejercicio que estamos haciendo no es de pronóstico. Pero sí, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, Google anunció junto con con un grupo bastante amplio de empresas digitales, ninguna tan grande y tan conocida como Google, que iban a lanzar unos cursos en línea para personas mayores de 16 años que les permitirían a bajo costo, un bajísimo costo, que como, no sé, $30 por curso, certificarse en algunas áreas técnicas que son indispensables para trabajar en esas empresas en cierto nivel de trabajo. Esto lo que significó es que muchachos de 16 años, todavía en el colegio, podían certificarse en algunas de estas áreas técnicas y recibir un contrato laboral de Google para trabajar de manera remota con las condiciones que la ley facilitaba o permitía, eh, y, y eso ya vino a generarle un bypass a la estructura universitaria que además exigía un título, ¿verdad? Un título, un grado académico. No sé cómo ha seguido ese esfuerzo de Google, pero lo que sí veo hoy en día es que es cada vez más común que una persona de colegio, desde el sótano de la casa de sus papás, como dicen en Estados Unidos, está desarrollando empresas que son AI first, como les dicen, ¿verdad? Es una empresa que nace desde, por y para la inteligencia artificial y ahí generan
cantidades importantes de riqueza y son personas menores de edad, no tienen, no se han graduado del colegio, eh, y los conocimientos que tienen son unos conocimientos sofisticados en cuanto a inteligencia artificial, pero muy elementales en cuanto a todo lo demás. Y antes creíamos que un título universitario era una licencia para aprender, ¿verdad? Entonces hacía una gran diferencia si uno era un profesional recién graduado o si uno era un profesional con 10 años de experiencia. Pero hoy en día me parece que ninguno de los dos atributos es necesariamente indispensable para el crecimiento, para el desarrollo, para el emprendimiento, para la empleabilidad, para el aprendizaje, para la innovación. Hay una gran cantidad de áreas que de pronto están al alcance de la mano. Como hemos hablado nosotros, por dicha lo tenemos documentado porque hace 6 años hablábamos de este futuro que ya se está viviendo y de alguna manera siento recordar que lo estimulábamos. Hoy no estoy tan seguro de que este futuro que visualizábamos, nos quedamos cortos, por supuesto, ¿verdad? Pero además creo que este futuro, aquel futuro que visualizábamos, hoy en día tiene una serie de complejidades y de amenazas que también hay que poner en la balanza y siento que nosotros solo le veíamos el lado positivo, que es muy positivo, y el optimismo siempre nos va a llevar a, a buen puerto en materia de supervivencia, pero también hay que ponerle atención a otros aspectos de esta tecnología que pues honestamente se salen de nuestro control. Entonces lo dejo por acá y ahorita seguimos con el análisis prospectivo a ver qué rumbo lleva. Hay algo que a mí me llama la atención en el comportamiento de la persona que sin ningún título obtenía un puesto en una empresa como principiante y de ahí empezaba a desarrollarse, empezaba a desarrollar conocimiento de tareas de la empresa, etcétera. Empezaba a desarrollarse aún desde un punto de vista personal, ¿verdad? Los muchachitos jovencitos que llegaban a trabajar ahí, finalmente obtenían una, una educación por modelaje de las personas que resultaran modelos en las empresas. Yo recuerdo y podría mencionar las 5 o 6 personas que eran modelos en la primera empresa donde yo trabajé, el prestigio que tenían, cómo había un prestigio casi jerarquizado, ¿verdad? Tenían a su mismo nivel personas que eran como sus colegas, como sus amigos, como la gente de su grupo, pero después venía un nivel de personas un poco más jóvenes, desde luego con más años que el principiante, y esas personas más jóvenes sentían una gran admiración y contaban historias. Eran los tiempos de de la, de las historias de lo que pasó hacía 10 años cuando no habías llegado a esa empresa y entonces te lamentaban mucho de no haber estado ahí en ese tiempo, pero los mayores te contaban y casi diría yo que cultivaban la admiración que las nuevas generaciones sintieran por los modelos que había en la empresa. Eso era muy llamativo. eh, no sé realmente porque uno es principiante solo una vez en la vida y no sé cómo será ahora el inicio del trabajo de los nuevos personas que se van incorporando a la empresa. Entonces, vamos a ver cómo era el principiante. Yo para decirlo de manera muy simplificada, diría que tenía el principiante un, eh, una actitud de migrante. Migrar, migrar, aunque sea migrar temporalmente,
te obliga a vivir en un entorno desconocido para los costarricenses, siempre un entorno desde un punto de vista climático, de estaciones, etcétera, más retador que entorno costarricense. Este entorno costarricense, de veras que es de eterna primavera. Es totalmente acogedor los 12 meses del año y tal y cual. Pero si tienes que emigrar, aunque sea temporalmente, vas a sentir un, una necesidad de cambiar de marcha, de vivir en una actitud de respuesta a los retos que te va haciendo el ambiente. Por eso hablo de que el principiante es un migrante. Es un migrante también en el sentido de que el ecosistema al que llega, que desde luego en el pasado no le llamábamos ecosistema, el entorno al que llega es un entorno que lo desafía porque él no conoce las reglas de juego, no tiene ningún grupo de apoyo, eh, no tiene ningún conocimiento de la historia del lugar donde está metido y tal, y entonces tiene que estar el principiante, igual que el migrante, con los ojos muy abiertos para descubrir cuál es el comportamiento adecuado, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas que se encuentra en ese determinado entorno. Entonces, me parece que esa tensión del principiante, que es la tensión del migrante, eh, producen una alerta, producen un afán de aprendizaje, producen una sensibilidad que creo que tienen una influencia permanente en el desarrollo futuro de este migrante o de este principiante. Entonces, la gran pregunta que queda es a la persona que ingresa a una determinada empresa gracias a sus credenciales académicas, no tiene la situación como para sentirse migrante. Él viene ahí respaldado por esas credenciales y entonces carece del reto del cual carece el migrante o el principiante que están en un territorio desconocido con una gran necesidad de incorporarse, de ser útiles, de mostrar resultados. Esa experiencia personal de unos y otros, me parece que hace alguna diferencia y posiblemente haga alguna diferencia en el clima organizacional que se vive, en la cultura que se vive en la organización y desde luego en las actitudes y resultados de las personas que se incorporan a las empresas. Estaba recordando un detalle de cuando hemos conversado acá de la mentalidad de principiante, lo que Ajá, en japonés se denomina Shoshin, y a la velocidad vertiginosa a la que cambia el mundo, pues lo cierto es que todos somos principiantes, aún los que muchos saben en su área de actividad. Hay innovaciones continuas que aceleran, que cambian a una velocidad acelerada. Entonces, esa actitud de tener siempre una mentalidad de principiante, me parece que sigue siendo un buen consejo, ¿verdad? La arrogancia siempre ha sido mala consejera, pero tener, tener ganas de aprender, preguntándole a otros qué es lo que hacen o cómo lo hacen, es siempre una muy buena manera de aprender, de escuchar una respuesta diferente o de confirmar lo que uno ya sabe, que eso también es importante, pero, eh, y sobre todo considerando
la cantidad de información disponible que hay hoy. Cuando yo nací, cuando yo era niño, había una enciclopedia en la casa y yo hasta me sabía de memoria los rangos de temas que había en cada uno de los tomos de la enciclopedia. Y eso era más o menos todo lo que había. Ese era más o menos todo el conocimiento. Bueno, había más conocimiento, pero teníamos una enciclopedia en la casa y teníamos acceso a una gran cantidad de información y casi todas las interrogantes que uno tenía encontraban respuesta en esa enciclopedia. Bueno, ya no, ¿verdad? Si la cantidad de graduados universitarios en este país ha crecido 1000 veces en 80 años, la cantidad de información disponible a nivel mundial debe haber crecido 1 trillón de veces en 80 años. Entonces, pues siempre es buen consejo considerarse un aprendiz en lo que uno está haciendo, sobre todo por si acaso, aquello que siempre decías, por si acaso yo estoy equivocado, ¿verdad? Lo otro es que es un buen momento para que hagamos un ejercicio filosófico, estratégico, mm, académico, si se quiere, ¿verdad? Basado en herramientas técnicas especializadas que tengamos a disposición hoy en día y a alguna otra herramienta moderna que quisiéramos echar mano para volver a lo básico. Em, Porque lo básico sigue siendo esencial e indispensable en algunos casos para sostener la vida misma. Y tengo el siguiente apunte acá de elementos básicos, que es lo que se denomina en inglés first principles. Eh, Agua potable, ¿verdad? 3 días sin agua potable y estamos listos. Entonces, eh, ¿cómo estamos seguros de que de aquí al viernes vamos a tener agua potable donde estamos viviendo? Alimento, que el último siglo de nuestra especie se desconectó de los sistemas de producción de alimentos. Hace 100 años, el 99% de la humanidad tenía un vínculo directo o indirecto con la producción de alimentos. Hoy debe ser menos del 1%. Mucho es mecanizado. El trabajo que hacemos nosotros para proveer de alimentos es ir al supermercado a comprarlo, ¿verdad? En el caso de los niños, ni siquiera los niños se proveen de alimento abriendo el refrigerador. Entonces, el alimento siento que es uno de los first principles que debemos atender desde el punto de vista prospectivo de hacia dónde vamos y qué certificaciones se necesitan para garantizar que vamos a seguir teniendo comida por estos próximos 80 años, sea quien sea que esté por acá. Entonces, tercero, seguridad. Y seguridad no solamente seguridad ciudadana, sino seguridad en todo sentido, ¿verdad? Seguridad que creo que también tiene que ver con confianza, seguridad que tiene que ver con eh, reducción de algunos grados de incertidumbre. El cuarto tema es la comunidad. Siento que la comunidad se ha degradado en los años desde que soy adolescente. Yo crecí en una comunidad en el barrio, crecí en una comunidad en la escuela, crecí en una comunidad en mi familia extendida y hoy en día no veo tanta comunidad, ¿verdad? Veo menos comunidad. Y la comunidad es esencial para una especie que fue biológicamente diseñada para Ujú. para ser, para vivir en sociedad, ¿verdad? Tal vez en sociedades más pequeñas que las que tenemos hoy, pero para vivir en comunidades, sin duda. El quinto elemento es la calidad del medio ambiente que nos rodea, ¿verdad? Costa Rica no. San José era una pequeñita ciudad inmersa en un bosque. Hoy San José es una mancha de concreto muy grande y el bosque está en la periferia. Cortamos todos los árboles de la ciudad. Y la huella construida de la ciudad de San José, donde viven Ujú. 2 millones de habitantes, o 3, no importa el número, es la mitad de la huella de la ciudad de Tokio, donde viven 40 millones de habitantes. Pero en la ciudad de Tokio hay múltiples pulmones naturales, que son unos parques enormes, que fueron preservados desde hace
cientos de años para para que fueran pulmones, para que fueran áreas de recreación, para que fueran lugares donde la gente puede ir a estar inmerso en la naturaleza, a pesar de que está dentro de la ciudad. Ujú. Nosotros hicimos lo contrario, ¿verdad? Y las ciudades más grandes de nuestro continente, Buenos Aires, México DF, Sao Paulo, son ciudades que hace unos 30 años empezaron a rearborizarse y lucen mejor de lo que luce San José. Y eso duele mucho decirlo, porque nosotros éramos una ciudad dentro del bosque y ahora no. Y el sexto punto que quiero mencionar dentro de estos primeros principios es el empleo. Y el empleo ya no entendido como eh, un anuncio que sale en el periódico donde se busca una persona eh, que tenga iniciativa propia, que tenga licencia al día, ¿verdad? Que esté por lo menos en tercer año universitario para aplicar a este trabajo. No sé si hay alguna bolsa de empleo donde todavía se publiquen anuncios como ese, que eran los que se publicaban hace 30 años, pero el autoempleo y el emprendimiento y los trueques y los ecosistemas de valor que estamos empezando a crear se parecen mucho a cómo era la dinámica de nuestra especie hace cientos de miles de años, con la ventaja de que hoy tenemos lenguaje y además tenemos abundantísima tecnología y recursos y conocimientos. Ahí termino mi lista de primeros principios y estoy dejando por fuera dos. Uno que es la educación. Y la estoy dejando por fuera porque con la inteligencia artificial, pues toca preguntarse para qué sirven las escuelas, ¿verdad? Sí tengo respuesta para eso, pero es importante preguntarse para qué sirven las escuelas. O si la escuela del siglo XXII va a ser muy diferente a la escuela del siglo XX. Eso también tenemos que preguntárnoslo. Y lo segundo que estoy dejando por fuera es el mercado. Y lo estoy dejando por fuera porque vivimos en una economía digital. Ya casi no queda nada que no podamos comprar o por lo menos contactar directa o indirectamente por medios digitales. Así que la educación y el mercado me parece que son las grandes áreas de nuestro quehacer humano que más han evolucionado y continuarán evolucionando en esta era de disrupción digital en la que estamos. Y los otros seis temas son temas a los cuales tenemos que prestarles atención desde todo punto de vista, incluido apalancándonos en la inteligencia artificial para ver qué nos recomienda, ¿verdad? Eso. Y lo último que quiero decir dentro de este gran contexto prospectivo es que justo estaba leyendo hoy en la mañana un artículo que se publicó hoy en el New York Times, desconozco el nombre del autor, pero el artículo se llama La inteligencia artificial viene por la política. Y viene por la política quiere decir que viene a comerse la política, ¿verdad? Viene a bypassear la política. Entonces se pregunta uno, ¿cómo será la política dentro de 10 años? Si hay entidades corporativas o de otra índole, fundaciones, agencias de derechos humanos, eh, 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 organizaciones no gubernamentales conservacionistas del ecosistema, que puedan lograr sus fines de manera eficaz, sin necesitar absolutamente nada de la función pública. Entonces, ¿para qué vas a echar mano a la función pública, verdad? ¿Para qué van a servir las reglas o cómo vamos a hacer que las reglas sean eficaces si ahora podemos lograr nuestros fines de manera más expedita? Y esto es algo que da para pensar, porque estoy hablando de gente bien intencionada o de iniciativas bien intencionadas, por lo menos de una intención eh, de mi parte para mejorar lo que ya tenemos. Pero también podría ser que hubiera personas con la intención de privatizar el agua para que ese sea el buen negocio porque nadie va a parar de tomar agua, ¿verdad? Eso, lo dejo acá como como un breve análisis. Ok, me gusta mucho tu llamado a la prospectiva y asumiendo el reto de la prospectiva,
la gran pregunta que me hago es, ¿para dónde va la educación desde el punto de vista de lo que hemos venido comentando? Hemos estado comentando las empresas que producen y donde la gente va y trabaja, los ingenieros que llegan a trabajar ahí, tal y cual. Pero me parece que ahí deberíamos encender alarmas, porque yo vengo notando en planes de gobierno, en artículos que se escriben, etcétera, vengo notando que la idea de la educación está afectada por el reduccionismo. Estamos tratando o nos está ocurriendo que estamos reduciendo la educación a la formación para el trabajo. Y eso a mí me parece que sería una tragedia para la humanidad, porque el, el ser humano no solamente se educa para hacer, sino que se educa para ser y se educa para convivir. Entonces, si empezamos a reducir el propósito de la educación a enseñarle a la gente a aprender algo, estoy escribiendo un artículo para otro órgano que no es mi blog ni desde luego estos comentarios. Estoy escribiendo un artículo que se llama El Machetico. Y es que para mucha gente en estados singulares de desarrollo económico, la educación es un machetico. La gente se educaba para poder conseguir un trabajo que tuviera un poco más de remuneración y de seguridad y posibilidades de desarrollo que el trabajo que habría, que el trabajo común que había. Cuando el trabajo rural era la mayor cantidad de trabajo que había en el país, pues se decía, fulanito de tal, lo voy a poner al colegio para que adquiera un machetico, ¿verdad? Un machetico seguramente automático, de gran capacidad de corte, que se programara a sí mismo, etcétera, ¿verdad? Pero yo siento, y aquí lo conecto con algunas de las cosas que has dicho, siento que pensar que la educación provee macheticos me parece que es un pensamiento incompleto y peligroso. Para mencionar solo un par de cosas que creo yo que no se están atendiendo debidamente en la educación formal, es la educación en la ética. Y yo entiendo la ética no como un conjunto de normas, haga, no haga, etcétera, sino como la veía un amigo que decía que la ética es como un conjunto de señales de carretera para que no nos la peguemos, ¿verdad? El rótulo de carretera que dice velocidad máxima 100 kilómetros, pues lo que te está diciendo es, puede ir a la velocidad que quiera, pero si va a más de 100 kilómetros va en riesgo porque viene una curva o viene no sé eh, eh, qué cualidad de la carretera que no permite que vayas a 100. Y concluía diciendo que la ética es una un conjunto de normas para ser feliz. Para ser feliz, en ese tiempo no se hablaba de sosteniblemente. Yo le agrego para ser feliz sosteniblemente. Porque el carterista que se roba una cartera y que me parece que está haciendo algo que no es ético ni es moral, en el momento en que se robó la cartera y cuando ya dejaron de perseguirlo, siente que hizo un gran negocio, siente que su felicidad ha aumentado porque logró robarse la cartera, pero esa felicidad no es sostenible. No se puede ser carterista permanentemente y no se puede ser carterista eh, viviendo con seguridad, no se puede ser carterista sintiéndose satisfecho de esa ocupación. Entonces creo
que la ética tiene una relación muy estrecha con la felicidad. Y yo desde hace mucho tiempo sostengo que la felicidad es gestionable. La felicidad no es algo que nos ocurre, sino que la felicidad es algo que, como decían los maestros de antes, uno se labra su propia felicidad, qué lindo. Y en ese tiempo no sentíamos qué quería decir labrarse. Bueno, labrarse es más o menos golpe a golpe ir construyendo algo. Es ir labrando un tronco, ir labrando una piedra para construir la felicidad. Creo que la felicidad se construye y la educación tiene que hacerse cargo de esas dos aspiraciones, educar en la ética y educar para el alcance de una felicidad sostenible. Pienso que cuando pensamos en la educación con un machetico, nos estamos dejando por fuera eso que es tan importante. La otra cosa que me llama mucho la atención en lo que mencionaste es el tema de los primeros principios que decías. Sí, qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cuáles son las necesidades fundamentales? Y hablabas de alimentos, de seguridad, de vida en comunidad, de medio ambiente, de empleo y tal. Y me parece a mí que eso es bien importante. Entonces, en en una educación que pasara por encima de esas cosas o que pasara al lado de esas cosas, pero que no hiciera énfasis en que se trata de primeros principios, sin los cuales nuestra vida fracasa. Un día oíamos por ahí un, un pensador político que empezaba diciendo que la primera preocupación de un político debía ser la vida. Claro, pero es una verdad muy clara. La primera preocupación de un político debe ser la vida. Y claro, como él no puede ni dar la vida ni sostener la vida, en lo que debe pensar es en cuáles son esas que tú llamabas las condiciones para que la vida prospere. Ese me parece a mí que sería un enfoque interesante de la política y no creo que en ninguna eh, carrera de ciencias, en ninguna carrera de ingenierías, de tecnologías y tal, exista la posibilidad de que las personas, los estudiantes, reflexionen sobre el tema de la vida y su sostenibilidad. Una vez en Norteamérica, en Estados Unidos, existe una asociación de ingeniería que dicta pautas. Ya antes recordaba muy bien cómo se llama, ahora ya no, pero una asociación que dicta pautas sobre qué es lo que la educación debe poner en el muchachito que llega a matricularse en una escuela de ingeniería para que durante su carrera logre adquirir esas sensibilidades y tal cual. Y recuerdo muy bien que entre todas las cosas que mencionan sobre un ingeniero, yo lo que leía principalmente era lo relacionado con ingeniero civil. Entre todas las cosas que mencionan la importancia de que el trabajo del ingeniero civil conserve y, si es posible, desarrolle las condiciones para la vida, o sea, el ambiente, ¿verdad? Claro que si uno tiene una visión muy tecnológica de la educación, eso se le pasa por alto. Y creo que estamos en una situación en la cual es importante por la interconexión mundial, por eh, la, la, las complicaciones que puede tener el futuro del planeta y tal y cual,
creo que es muy importante que fuéramos a esos primeros principios, empezando por la vida misma, lo que tú llamas cómo sostener la vida misma. Y eso debería estar incorporado en la educación formal, sin duda. Muy bien, termino con tres ideas breves. La primera es que mm, yo finalmente entendí, no me tomó muchos años, pero entendí después de que me lo dijiste muchas veces que uno no iba a la universidad a, a ganarse un machetico, sino que uno iba a la universidad a desarrollarse socialmente, espiritualmente, intelectualmente, a acumular una gran cantidad de experiencias que suceden en ese entorno universitario. Y eso lo entendí después de que me lo decías. Y entonces siempre recuerdo eso que decías. Y siempre intento pasarle el mensaje a otros. Em, a veces siento que hoy es más bien hoy ese mensaje es como un consuelo, porque los trabajos del futuro quizás van a estar muy distanciados de los títulos académicos ordinarios que conocemos hoy. O evoluciona la universidad o van a estar muy distanciados de los títulos universitarios, esos empleos del futuro. Entonces, eh, pues vaya a la universidad a desarrollarse, lo que se denominó en alguna época la ilustración, ¿verdad? A llenarse de luz como ser humano. Ujú, Eh, o a vivir un proceso de florecimiento como fue el Renacimiento en Europa también, que perfectamente estamos a las puertas de dos procesos equivalentes para siglos venideros, un proceso de ilustración para la humanidad y un proceso de renacimiento también. Entonces, eso lo comparto desde mi punto de vista de optimismo y de lo que percibo y experimento que está sucediendo en este mismo momento, a la par de todo lo demás que diagnosticamos al principio como un escenario de crisis. Lo otro es que mencionaste la ética por dicha. Creo que deberíamos de referirnos a la ética siempre, porque yo creo que la ética podría ser un salvavidas importantísimo en este momento. Quien tiene claridad de ética, ¿verdad? Quien apela a la integridad, quien obra desde la coherencia, quien tiene esa sensibilidad por el otro que tiene quien posee ética, eh, podría ser muy importante para el diseño de los sistemas que son requeridos para movernos hacia adelante. Los sistemas actuales han caído en la obsolescencia, ¿verdad? Cuando se termine esta turbulencia geopolítica que estamos viviendo, que se puede terminar dentro de 3 años o dentro de 30, porque la verdad es que nadie sabe, eh, va a ser mucho más evidente que hoy que nuestros sistemas geopolíticos multilaterales están obsoletos. Entonces vamos a necesitar diseñar nuevos sistemas y en el diseño de esos nuevos sistemas tenemos que incluir la ética, ojalá en el corazón del sistema. Y lo último es que yo no soy, yo no abogo por la educación tecnológica. Soy muy cauteloso con eso. De hecho, sería incoherente de mí si lo promoviera, porque mis hijas estudian en la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía que está más enfocada en la naturaleza, en la comunidad, en el arte y en el ejercicio de la libertad. Y para eso la tecnología no es necesaria y más bien la tecnología podría interferir con esos procesos de florecimiento que al final de cuentas viene siendo como espiritual también. Pero la divulgación de destrezas técnicas básicas que la educación sí ofrece, método científico, eh, idiomas, matemáticas, por supuesto, eh, llevar algunos experimentos a la práctica a partir de la tecnología moderna para que más gente pueda aprender más rápido, de una manera más entretenida y dedicando menos tiempo.
esos elementos esenciales sin tener que pasarse 14 años o 12 años o 8 años en la escuela, pues podría tener sentido, ¿verdad? Sí me parece que a la parte de esa educación tecnológica que inevitablemente la veremos emerger, tenemos que poner en una balanza cuánto tiempo debe dedicar una persona en formación a experimentar en comunidad y a experimentar en naturaleza para que compense el efecto que tiene sobre su ser el estar vinculado con la digitalización. Yo no sé si es media hora de digitalización y 3 horas de comunidad y naturaleza, no sé cuál es ese patrón, no sé cuál es esa razón, pero sí creo que es importante que logremos entender que la comunidad es importante para crecer y la naturaleza es importante para recalibrar nuestro sistema nervioso, entre otras cosas. Con esto termino. A veces me da la tentación de decir, dejémoslo así, porque realmente lo que has dicho tiene mucho sentido. Yo quisiera decir con qué me voy, no dejo nada, sino que quisiera decir con qué me voy y invitar a los que nos han oído hasta aquí a irse también con esas preguntas. Una es, ¿cómo la inteligencia artificial podría transformar la política? Me parece que es una pregunta bien sustantiva. Y la otra es, ¿qué deberíamos hacer los seres humanos individuales y ahí en pequeñitas comunidades y tal para tentar otro renacimiento? ¿Qué deberíamos hacer para convocar un renacimiento? ¿Qué deberíamos hacer para hacernos merecedores de un renacimiento mundial, cultural, amplísimo? Eh, Pienso que no se vale desear simplemente un nuevo renacimiento, sino que algún empujoncito tendríamos que darle a esa posibilidad de un nuevo renacimiento. ¿Cuáles serían los empujoncitos que habría que dar? Esa es una pregunta que dejo y que ojalá suscite pensamiento y en mí suscitará pensamiento. Sí. Muy bien, muchas gracias. A ti, Nos vemos pronto. Que estés muy bien. muy bien. Chao. Adiós.